Bueno, os dije que íbamos a hablar un poquitín de la angina de pecho y del infarto agudo de miocardio. Poquito, ¿eh? Aquí hay mucho, mucho que hablar y poco que arreglar. Mucho que prevenir y poco que arreglar por nuestra parte, ¿eh? Bueno, el angor de Angior pectoris significa eso, angina de pecho. Y es, bueno, como pone ahí, un síndrome, un conjunto de síntomas ocasionado por una isquemia miocárdica que se caracteriza por episodios de dolor y sensación de opresión precordial. Precordial es relativo alrededor del corazón. Desencadenado principalmente por el esfuerzo y aliviado por el reposo y o la administración sublingual de nitroglicerina. La típica, todo lo habéis oído, ¿eh? La pastillita esa de debajo de la lengua. Bien, esto ocurre en el Angior pectoris, en la angina de pecho. Como acabamos de decir y lo estáis viendo ahí, se caracteriza pues una sintomatología muy parecida a lo del IAM, el infarto agudo de miocardio. Se produce porque, las arterias coronarias, por lo que sea, por la razón que sea, que puede ser muy variada, pues ante un esfuerzo no es capaz de canalizar todo el oxígeno que requiere ese músculo, concretamente el corazón, en un momento determinado, en un esfuerzo. Entonces se produce pues ese dolor porque no llega suficiente oxígeno que requiere el miocardio. Con la pastillita aquella que es un vasodilatador, pues se consigue, por vía sublingual, se consigue muy rápidamente una vasodilatación que permite el paso de sangre. Cosa que no ocurre en el IAM, en el infarto agudo de miocardio. El infarto de miocardio. Bueno, un infarto es eso, pues tejido que se muere por falta de oxígeno. Puede ser un infarto cerebral, que es exactamente pues lo mismo. No llega suficiente oxígeno al cerebro, a cualquier zona. Eso es un infarto. De miocardio, pues estamos hablando de un infarto de miocardio, pues que no llega suficiente sangre a tal. ¿Por qué? Pues porque se ha taponado aquello. Vamos a ver si somos capaces de poner esto que se lea. Ahí más o menos se lee. Se produce el infarto agudo de miocardio, se produce predominantemente en el ventrículo izquierdo, pero también se puede extender al ventrículo derecho, incluso a la aurícula, ¿eh? Por regla general se produce pues por una oclusión de una arteria coronaria. Preferentemente la coronaria derecha o la arteria circunfleja izquierda. No importa, el caso es que hay una oclusión en esa arteria y no pasa sangre, con lo que se mueren los tejidos, así de simple. No hay oxígeno y se mueren. Es una situación potencialmente reversible, pero que requiere atención inmediata. Ya sabemos que los síntomas suelen ser, pero no siempre tiene por qué ser así, ¿eh? Pues un dolor retroesternal de carácter compresivo y que a menudo irradia espalda, mandíbula y o brazos, predominantemente el izquierdo. Pero puede ser que no se presente así, ¿eh? No siempre es así, que lo sepáis, ¿eh? Ocurre es una presentación súbita, de repente, y al contrario que el angor, pues se suele producir
durante el reposo. Es curioso, aquí en nuestro país, en emergencia, se sabe que un altísimo porcentaje de ellos se entere las 3 y las 5 de la mañana, pues cuando ya se lleva unas cuantas horas durmiendo. Como en otros países, es curioso, pero como en otros países se acuestan antes, pues la hora predominante suele ser también antes. No tiene nada que ver con el esfuerzo lo que da es lo otro, la angina de pecho, y esto tampoco ayuda nada que te pongan la pastillita debajo de la lengua. No tiene nada que ver porque no es cuestión de que haya una vasoconstricción, no es cuestión de que es que no pasa suficiente sangre en un esfuerzo, sino que es que hay una oclusión de una coronaria. Bueno, hombre, podríamos hablar mucho más de esto, pero os digo lo que os digo otra vez, como masajistas, pues, hombre, que sepamos lo que es y poco más. Si además fuéramos fontaneros, pues tendríamos que saber de fontanería, pero como somos masajistas, ¿verdad? Pues con eso creo que nos basta. Repito lo que tantas veces, si alguien precisa una aclaración, pues no tenéis más que pues, pedirla. Así de simple. Pero vamos, con esto creo que es suficiente. Ya que estamos hablando del sistema circulatorio, tenemos que dar algunos apuntes al sistema linfático, ¿eh? Pero esto no es un curso de drenaje linfático, ¿eh? Es un curso de masaje. Y aunque os parezca extraño lo que os voy a decir ahora, el masaje y el drenaje linfático son algo así como agua y aceite. Lo estoy diciendo mal, pero para que lo entendáis, ¿eh? Bien. Son maniobras totalmente distintas, presiones distintas, velocidades distintas y es todo distinto. Hasta se llaman de distinta manera, ¿vale? Masaje y drenaje. Hay algunas técnicas, hay un librito por ahí que hace unos años que está dando vueltas que se llama masaje, drenaje de relajación, que intenta mezclar las dos cosas. Bueno, no digo nada. Ahí en el libro está, del doctor... No importa, no le quiero hacer publicidad. Pero os aseguro que es algo así como bastante complicado. El sistema linfático va por un lado, el sistema circulatorio incluso de retorno va por otro, aunque vayan más o menos paralelos, y aunque parezca que hacen lo mismo, pues no hacen lo mismo, ¿eh? Hacen algo parecido, nada más. Mezclar los dos es así como muy complicado. Y no tiene nada que ver con un masaje, con un drenaje linfático de estos de... Ven que te paso las manos por encima y te voy a hacer un drenaje. No, estamos hablando de una técnica muy compleja. Masaje linfático manual. Hay todo un método descrito y es complicado, ¿eh? Es complicado. Es un sistema paralelo al sistema sanguíneo. Se ocupa del filtrado del líquido intersticial, de la depuración de residuos del organismo y de la formación de linfocitos T y B. Por supuesto, está muy relacionada con el sistema de defensa, ¿no? El sistema retículo endotelial. Bien. Aunque sí, lo que es la circulación de retorno se va a encargar de retirar desechos metabólicos y muchísimas cosas, pero hay muchas cosas que no entran dentro del torrente sanguíneo. No entran, así de simple. Pues... proteínas demasiado grandes, incluso algunas células, no entran. Y cuando hay mucho líquido intersticial por allí, bueno, pues un hematoma muy grande, un edema grande, pues la sangre no es capaz de drenar aquello. Para eso está el sistema linfático, para recoger pues todas las cosas que el sistema sanguíneo no puede recoger, porque son demasiado grandes o demasiada cantidad y o hay una infección importante. Ahora vamos a hacer un dibujito y explicamos un poquito más lo que es el sistema linfático. La linfa es un líquido blanquecino formado por prelinfa, que simplemente es tejido intercelular, líquido intercelular, ¿verdad? Proteínas, plasma y en ciertos casos algún que otro hematí. Vale. La carga linfática es todo lo que discurre por el sistema linfático, se llama así. Todo lo que va por el sistema linfático, eso es lo que es la carga linfática. La linfa, grasas, grandes proteínas, sangre en ocasiones y otras sustancias
de desechos. Bueno, aquí hay un dibujito más o menos de lo que puede ser. Y ahora os explico esto de amígdalas, apéndice, médula ósea y todos esos puntitos que se ven por aquí. Os explico qué es lo que es. Lo vais a entender enseguida, ¿eh? No me quiero enrollar, os digo, es que no tiene nada que ver con el masaje, ¿eh? Es otra historia. Y quien nos venda las dos cosas, de verdad que no está vendiendo lo que tiene que vender, ¿eh? A ver si soy capaz de leer esto, porque es un poquito interesante, ¿eh? Debido al pase constante de líquidos de los capilares arteriales al espacio intersticial, hay que drenar para evitar edemas. La absorción de este líquido se realiza por los sistemas venoso y linfático, gracias a la presión hidrostática del tejido conjuntivo y la presión oncótica del capilar venoso. El sistema linfático está formado por una red de cañerías con unos engrosamientos a modo de rosario, los agiones linfáticos, se llaman así. Ahora lo dibujamos y lo explicamos. Y otros engrosamientos aún mayores distribuidos por cierta parte llamados ganglios linfáticos. Qué curioso, coinciden con unas zonas que ya sabemos que son zonas peligrosas, de que no se puede hacer mucho en ellos. De estos últimos existen más de 600 ganglios tenemos en el cuerpo. Y lo que es curioso es que con alrededor de un tercio, o sea, unos 200, se encuentran en el cuello. Debe ser importante, ¿verdad? Bueno, pues todo esto va recogiendo el sistema circulatorio, ¿verdad? Tenía tuberías de ida y de vuelta. Esto solamente es de vuelta, no hay de ida. Te va recogiendo, todo recogiendo. Al final desemboca en la vena cava y de la vena cava pues directamente al torrente sanguíneo. Pero eso sí, cuando lo vierte al torrente sanguíneo ya ha pasado por todos esos agiones y esos ganglios. Y ahora veremos qué es lo que puede pasar por allí. Los principales tenemos aquí los ganglios axilares en el pliegue anterior del codo. La cisterna de Beckett, aunque hay alguna pequeña controversia sobre esto, sobre la cisterna de Beckett. Bueno, los ganglios linfáticos profundos, los ganglios linfáticos ilíacos profundos, los inguinales, ganglios perianales alrededor de lo que es la región anal y la región del perineal, allí también hay bastantes, y los ganglios poplíteos. Son las principales zonas donde se encuentran ganglios linfáticos. Bueno, no me extiendo más en esto, hacemos un dibujito y lo comprendemos un poquito mejor. Y también vamos a hacer otro dibujito de las venas, que os dije el otro día, hablando de las diferencias de las venas y las arterias. Creo que al final, bueno, dijo que os iba a hacer un dibujo y al final no lo hice, por falta de tiempo, ya sabéis. Bueno, hablamos lo principal, que unas trabajan con presión, otras trabajan sin presión. Bueno, sí tienen presión las venas también, que lo sepáis, pero bueno, una presión distinta a la arterial. En cualquier caso no tiene nada que ver con la tensión, porque la TA ya lo dice, tensión arterial, no tensión venosa. Eso es otra historia. Pero bueno, pues para ir recogiendo la sangre, pues tiene alguna particularidad anatómica que nos interesa saber. Y vamos a hacer un pequeño dibujito sobre las dos cosas. Sobre el sistema linfático, para entenderlo un poco mejor, y sobre cómo están formadas las venas por dentro, que también nos interesa, porque eso sí tiene mucho que ver pues con lo de las cañerías, con el fontanero, pero también tiene que ver con el masajista. Fíjate tú por dónde. Y eso sí hay que hablarlo. Ahora venga, vamos a hacer ese dibujito. Bueno, lo dicho, solo para entenderlo, porque es que no es el tema de este curso, no por nada. Repito una vez más, qué pesado soy. Si alguien quiere que le explique algo concreto del sistema linfático, no tengo ningún inconveniente en hacerlo, ninguno. Lo preguntáis y lo digo. Pero es otra técnica y es otro tema, no tiene nada que ver con el masaje, ¿verdad? Se parece porque hay una persona en la camilla, hay otra persona que está trabajando por allí y nos han hecho creer que es que van juntos y que es lo mismo. Bueno, pues no es lo mismo, Como os he dicho antes, el sistema linfático solamente de retorno, ¿vale? La sangre también tiene ida y tiene retorno, pero van a presiones distintas, van a velocidades distintas, van, bueno, por zonas muy parecidas, paralelas, pero, bueno, distintas. Tienen una función distinta,
porque aunque la sangre pues, está también para recoger desechos, pero hay muchas cosas que la sangre no puede recogerlas, entonces para tener que recoger lo otro. Bien, presión distinta, velocidad distinta, y es todo distinto. Si yo no puedo dar un masaje y un drenaje juntos, ¿por qué no? Porque con drenaje no voy a activar la sangre, y si quiero activar la sangre, no voy a activar el sistema linfático, porque al contrario, lo voy a cerrar. Mira, hemos dicho antes que a modo de rosario, pues eso, imaginaos un rosario con sus cuentas, ¿verdad? Pues mira, un rosario así, pues las cuentas de un rosario, ¿verdad? Bueno, pues esto sería un vaso linfático que va pues, hacia arriba o hacia abajo, a lo mejor viene de la cabeza, no importa, va para allá. Venga, este va para allá. A fin de que no vuelva, pues tiene pues, una especie de válvulas de retorno, no se lo permite. Ahora lo veremos luego en la sangre, algo parecido. Bueno, pues estos engrosamientos se llaman agiones y cumplen varias funciones. Una de las funciones es no permitir, esto va en esta dirección, bueno, pues no permite que vaya en dirección contraria. Pero además, son pequeños filtros. Sí. Conforme la linfa que ha cogido proteínas muy grandes y elementos que el sistema sanguíneo no puede recoger, van pasando por aquí. Aquí, bueno, pues los que se pueden se van tratando. Así de simple. En los agiones. Agiones linfáticos. De vez en cuando, en este recorrido, por ejemplo, si venimos del pie, pues hay algunas zonas donde hay otros, como si fueran agiones, pero más grandes, que se llaman ganglios. Sí, esos ganglios que se nos inflaman por aquí, pues tiene ganglio, bueno, pues esos. Hemos dicho que hay alrededor de 600 ganglios en el cuerpo, o más o menos. Bueno, y también os he dicho que alrededor de 200 están por aquí, por la zona lateral del cuello. Debe ser importante, ¿eh? Bien, pues de vez en cuando llegan aquí a otra zona donde no son agiones, son más grandes. Y además ahí puede encontrarse alguno, pero en algunas zonas pues es que hay un montón, unos racimos importantes de estos ganglios linfáticos. Ganglio linfático. Esas zonas son la región poplitea, lo hemos dicho antes, la región poplitea, la región inguinal, la región perianal, cisterna de Beckett. Bueno, cisterna de Beckett, si viene una rama de esta de la extremidad inferior y otra rama de derecha y otra rama de la izquierda, pues igual que ocurre con las venas, que al final la vena ilíaca, ¿verdad? La safena, la ilíaca y las dos se forman, entre las dos se anastomosan y forman pues una, ¿no? La vena cava inferior, que va recogiendo lo demás, ¿verdad? Pues aquí algo parecido, pues digamos que viene del hueco poplíteo, de las regiones inguinales, de las regiones perianales, y todo se junta en un gran vaso tan importante que recoge mucho de lo que hay por aquí. Y este colector más grande, pues se llama cisterna de Beckett. ¿Sabéis? Hay una controversia. Yo he leído incluso que algunos lo ponen en duda que exista. Es un engrosamiento. Vamos a dejarlo ahí. Y quien quiera profundizar en el tema, pues hay libros, hay un montón de cosas para profundizar. Dejémoslo ahí. De ahí va tirando para arriba, va cogiendo toda la linfa de todos los lados, hasta que ahí. Viene de los brazos, de las extremidades superiores. Hay otros cuantos ganglios linfáticos en el pliegue anterior del codo, en la región axilar. Está igual, y de aquí de la cabeza nos vendrá, y entre todos a la vena cava y todos pues al corazón. Aquí ya está el torrente sanguíneo en la aurícula derecha, ventrículo derecho, pero hay una cosa. Bueno, aquí está el timo, aproximadamente por aquí. En esos ganglios funcionan como auténticos filtros. Ahí
como esto ha recogido toda la porquería que ha encontrado por ahí, incluso infecciones, que para eso está, los linfocitos B y los linfocitos T de timo, y ahí se forman muchos glóbulos blancos que van atacando a todo lo que tengan que atacar ahí. Por eso, si yo tengo, es que no me quiero profundizar en el tema, porque es que no es el tema. Si yo tengo, lo entendemos muy fácil, si tengo una infección de oído no se me inflan los ganglios estos aquí, si tengo una infección por aquí, pues se le notan los ganglios, las anginas y no sé qué, y todos los ganglios de por aquí, porque hay una infección, pues porque tienen mayor trabajo, porque tienen que recoger muchas más cosas y además tienen que trabajar porque tienen que crear muchos glóbulos blancos y demás para luchar contra eso, por eso se inflaman, ¿sí? ¿Se entiende? Pues eso. Repito, si alguien quiere saber algo más del sistema linfático, que me pregunte. Pero que no es el tema de este curso. Por eso no quiero pasar de largo, quiero hablar de él, pero sin pararme mucho en ello. Y vamos a hablar también de la otra cosita que teníamos que hablar. Las venas, las arterias, las paredes musculosas para aguantar y mantener la presión de la que manda el corazón para llegar a todos los sitios, nada, sin problemas, vale. La sangre del corazón llega pues, a la uña, al dedo, al primer dedo del pie, del derecho y del izquierdo también. Y bueno, ahí la verdad es que no tiene demasiado problema. Tiene presión, las arterias la van manteniendo lo suficiente y la fuerza de la gravedad es que la ayuda y tira para abajo sin ningún problema. El problema está cuando se hace el intercambio, ¿verdad? Y son las venas lo que tienen que recoger, los capilares venosos, las vénulas, las venas, y tiene que subir aquella sangre desde los piececitos hasta el corazón. Ahí la cosa se complica un poco. Y además sin presión, ahí ya no hay corazón. Bueno, pues eso se logra de dos maneras. Por un lado, las venas, las arterias no tienen esto, las venas, esto es una vena. Bueno, pues las venas por dentro tienen, ya lo dije el otro día un poquitín, una especie de válvulas. Si las viéramos en vez de en un corte así, a la vena, pues la viéramos así por el tubo, pues lo vería por otra manera, ¿no? Pero bueno, no importa. Estas son válvulas, es que son así. Ya está, y impiden el retorno. Si la sangre, básicamente por acúmulo de sangre y por un mecanismo que ahora lo veremos, va avanzando y, bueno, pues estas compuertas no la dejan retroceder, nada más que tiene para allá, y para allá, y para allá. Y al final, oye, pues va llegando, ¿a dónde llega? Al corazón. La que ha ido a la cabeza, bueno, eso suponiendo que estamos de pie, porque podemos estar haciendo pino, pero bueno, vamos en circunstancias normales, estamos de pie en posición anatómica, venga, hasta nos ponemos así con los bracitos para adelante, con las manos para adelante, venga. Pues hombre, del corazón a la cabeza todavía le cuesta más, pero bueno, no importa, porque tiene suficiente presión como para llegar, y aparte tampoco está tan lejos, pues llega muy bien. Y el retorno, pues qué bien, porque normalmente estamos de pie, ¿verdad? Baja por la fuerza de la gravedad, cae por sorpresa. De todas maneras, las yugulares son venas, y como venas también tienen esas válvulitas, ¿eh? Bueno, para las extremidades superiores, pues la verdad es que el corazón, de donde está, ¿verdad? Bueno, pues tampoco le pilla tan lejos la subida, ¿no? El callado aórtico, el tronco brachiocefálico, ¿os acordáis, verdad? La arteria subclavia, ¿verdad? Axilar y para el brazo, y como además el brazo se mueve mucho, siempre estamos haciendo cositas, pues la fuerza de la gravedad pues ayuda bastante y tampoco tiene demasiados problemas. ¿Dónde se nos presentan la mayoría de los problemas de retorno venoso? Pues en lo más lejos, que para abajo va a ir muy bien, por la fuerza de la gravedad y por la presión, pero para arriba le va a costar. Mirad, como no hay un corazón aquí que impulsa esto, no lo hay, pues el organismo se las tiene que ingeniar. Aparte de estas valvulitas, pues tiene, no un corazón, tiene un montón de corazones, pero por fuera. Corazones que se llaman músculos. Por todos lados. Un montón de musculitos. Que cuando están trabajando, mirad, un músculo cuando trabaja, cuando se acorta, también se engrosa. Es muy simple, lo podéis ver. Bueno, espérate que me pongo en este que se engrosa más. Qué tontería. Vale.
Fíjate, se acorta y se ensancha. Es lógico, ¿no? Pues al ensancharse, aprieta esto. Aprieta. Como aprieta, pues la sangre... Espérate, lo vamos a pintar de rojillo. Porque como no hay sangre buena y sangre mala, ¿verdad? La sangre... con todas sus cosas. Pues no le queda más remedio que... Para abajo no puede ir porque se le impiden estas válvulas. Pues tirar para allá. Están trabajando. Por eso... No había visto nunca la típica escenita esta de militar, ahí el tío que no se mueve y de repente pues, se marea. Hay demasiada sangre ahí abajo. Así de simple. No se ha movido, a veces pues, se tiene que mover, no es necesario, luego veremos en otra clase que los movimientos, ya hemos hablado, creo que lo hablamos en una ocasión, hay dos tipos de contracción, la isotónica y la isométrica. Hombre, algo puedes hacer en contracciones sin moverte. Pero no es lo suyo. Lo suyo es que te muevas pues, para que pase eso, para que la sangre no se nos acumule en las partes más declives y suba. Así es un problema, lo entendemos, ¿no? El verdadero problema de todo esto es que en ocasiones, por ejemplo, imagínate que aquí hay un trombo. Como ya sabemos lo que es un trombo, pues ya podemos hablar de lo que es un trombo. Vale. Pues este trombo no deja pasar por aquí toda la sangre que tiene que pasar. Va ocurriendo. ¿Qué pasa? Que la pared venosa también puede ser por simplemente debilidad de la pared venosa. Es que puede ser, la etiología es variadísima, ¿eh? Bueno, pues digamos que da de sí. Da de sí la pared. La pared, que no la válvula. Total, que aquí tenemos un cacho válvula y aquí tenemos otro cacho válvula, pero no llegan a juntarse, no llegan a impedir que haya retorno. ¿Qué pasa? Pues que la sangre se nos va acumulando aquí. Estamos ante una variz. Una inflamación de la vena que es una flebitis. Hay de mucho tipo, pero inflamación, itis, vena, flebos, flebitis. Si es por un trombo, pues estamos por una tromboflebitis. Por eso la flebitis producida por un trombo. Vamos rapidito, ¿eh? ¿Cuál es la...? Mira, para que ya lo terminéis de entender. ¿Cuál es la solución más sencilla que se propone? Pues las vendas de compresión. ¿Por qué? Pues porque lo que hacen es comprimir. Yo me pongo aquí una venda que está comprimiendo porque no puedo hacer ejercicio, pero comprime para que esto ya no esté aquí en inflamación. Ya llega aquí y esta válvula llegue a esta otra. No hay presión por el corazón, pero hay la presión que lo mandan los músculos al trabajar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es trabajarlos. Cuando ya se ha instaurado aquello, es muy complicado. Es muy complicado. Y no solamente es problema de la señora María, de 80 años y huérfana, no. Los señores, incluso los jóvenes, también tienen varices. Todas tienen, no pueden tener varices. De hecho, las tienen. ¿Se puede hacer ejercicio? Sí, deben hacer ejercicio, precisamente para eso. ¿Le podemos ayudar con masaje? Hombre, muy mucho. Concretamente hay una cosa que no sé si os suena, se llama... Bueno, se le conoce por el nombre de síndrome del escaparate, pero su nombre técnico es claudicación intermitente. Bueno, pues es esto, pero al contrario, por las arterias. La persona va andando, le duele tanto porque no llega sangre y se para, y cuando ya se ha parado un momento empieza a andar otra vez porque ya no le duele, porque ya llega sangre. Todas esas cosas el masaje le va a venir muy bien, pero siempre, sobre todo cuando hay trombos y cosas de estas, y en esto porque puede haber otros problemas, siempre, mi consejo, siempre el médico. Oiga, ¿y yo le puedo dar masaje a esta persona? ¿Sería bueno? ¿Le podría dar masaje? Y si se lo decís a la persona, pregúntelo, esto es un médico. Ante la desesperación muchísimas veces te va a decir, sí. Sí, porque es que yo antes iba a mi esteticista y me daba masaje y me sentía mejor. Bueno, me parece bien, al médico, y que me lo dé por escrito. Haced lo que queráis, yo os digo lo que tenéis que hacer, porque el riesgo es muy grande. No solamente se puede soltar un trombo, ¿os acordáis? Ya no sería un trombo, sería un émbolo, y vaya usted a saber que aquí se van a encontrar vasos cada vez más grandes. Aquí también, aquí también pasa, ¿eh? Los trombos no se tocan, prohibido, absolutamente contraindicación
de las contraindicaciones. Se ve un trombo y ni se le mira, por si acaso se asusta y se desprende. No tenemos tiempo de más. No hay tiempo de más. Tenemos apenas un minuto. Repito, es demasiado amplio el tema. Lo hemos querido hacer en 2 o 3 lecciones de media hora. Es imposible. Si alguien tiene alguna duda puntual al respecto sobre el sistema circulatorio o sobre lo que sea, estamos hablando de esto, pues sobre esto, incluido el linfático, pregunta concreta y procuraré dar una respuesta concreta y clara. Drenaje linfático, mi consejo, método Boder, no hay otro. Sí, hay 1000. Método Boder, eso es más caro, la verdad. Método Boder. En Madrid hay muy buenos linfoterapeutas, y muy buenas escuelas.